día de hoy estudiaremos la enfermedad de Job y lo veremos en tres partes. Veremos la sarna maligna que el diablo, Satanás, pues dio sobre Job. Veremos también el origen del orgullo, que es el ego o el yo, y también un producto del orgullo, que es el enojo. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues bueno, vamos a remontarnos a los orígenes, al jardín del Edén, con Adán y Eva, y vamos a entender la relación que existe pues entre Job. Y entonces, para empezar, vamos a ver Job 2:6, del versículo 6 al 8, en donde vamos a ver donde Satanás puso esa sarna maligna sobre Job. Pero cuando nos remontamos al hebreo y vemos a las palabras originales sobre las cuales estos fueron escritos, encontramos que esa misma palabra para sarna maligna está en Levítico 13 y aparece en varios versículos. Este capítulo es un capítulo muy interesante y lleno de principios, en donde el Señor explica 4 tipos de lepra. Dios es el autor de toda la palabra, y esta palabra pues en el Antiguo Testamento se refleja a través de principios, y en el Nuevo Testamento pues esta palabra mayormente se refleja en cómo estos principios son interpretados o revelados. Pero la palabra es un solo candelero con 66 libros. Y entonces vemos aquí 4 tipos de lepra. Si lo vemos en el español, no entenderemos esto, pero cuando nos vamos al idioma hebreo podemos ver que habían 4 colores en donde esta lepra era representada. Y como bien dije antes, pues el Antiguo Testamento es un libro que enseña principios espirituales, por lo cual aquí podemos encontrar principios en cada uno de estos colores en la lepra. Entonces, cuando vamos a Job, vemos lo que pasó. Y Jehová dijo a Satanás: He aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces vemos que Dios tenía un propósito con Job. Dios no quería matar a Job. Él tenía un propósito. El Señor tenía un propósito y quería hacer una obra maravillosa en Job. Pero para esto era necesario pasar por estas tribulaciones y estas enfermedades, que nos vendrán a todos a lo largo de la vida, por muchas razones. Tales, para mencionar dos importantes, es de que este mundo es un mundo caído en el pecado. No podemos catalogar a Dios de injusto cuando la misma humanidad se ha venido degradando gradualmente por su propia intención y su propia voluntad. Nosotros también lo hacemos gradualmente con la práctica del pecado, si es que no le ponemos un alto a esto. Pero el Señor vino a redimir a la humanidad. Por otro lado, vemos también que Dios se manifiesta en esta dispensación por medio del dolor, y es a través del dolor donde Él da a conocer su nombre. No voy a profundizar en estos temas, pero esos son parte de las cosas por las cuales Job tenía que atravesar este mal para que la obra fuera perfeccionada en Job, y él tuviera un carácter semejante al del Señor Jesucristo. Entonces, regresando a la lepra, cuando vemos las palabras de esta sarna maligna, lo que se refiere es a la lepra roja. Y esta lepra roja, pues es muy interesante porque ese color rojo en el hebreo viene de Adán. Y Adán es la palabra que el Señor utilizó para crear al hombre a su imagen y semejanza, que está en Génesis 1:27, en donde dice: hagamos al hombre, Adán, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ¿por qué estas palabras tienen relación y por qué es la misma? Pero vemos un principio muy interesante y vemos parte de cómo la humanidad se degradó, la humanidad se pervirtió, se desvirtuó, se desvió de lo que era el plan original de Dios para el hombre. Ahora, Dios no tiene plan B. Dios está restaurando el plan único que Él ha tenido con la humanidad, y es de llevarlo a esta imagen y esta semejanza. Por eso muchas veces el cristianismo se confunde con pensar que Dios nos quiere bendecir, nos quiere dar un montón de cosas, de propiedades, de ministerios, de éxito terrenal en esta vida. Pero el éxito de Dios se basa en cosas eternas, y es darnos su naturaleza que va a permanecer en nosotros en esta vida y en la eternidad, estando a su imagen, a su semejanza y a su naturaleza. Pero no es darnos cosas en sí. Él va a añadir lo que sea para que se cumpla su propósito. Pero vamos más allá de eso. Entonces, vemos cómo Dios usa esta palabra Adán para escribir ese hombre que fue creado. Pero ahora esta misma palabra es usada para expresar una lepra
que estaba enfermando el cuerpo de Job, el cuerpo natural. Y entonces también vemos esta palabra en otro lado. Y aquí estamos hablando de la condición del alma. Y vamos a ver entonces y profundizar en esa segunda y tercera parte cómo podemos entender qué era lo que Dios estaba sacando en Job. Esa condición del alma que fue pervertida para restaurarla. Esa parte Adán de nosotros que tenemos para limpiarla. Adán, el primero fue el que cayó, pero el postrer Adán, que es el Señor Jesucristo, según el libro de Romanos, vino a ser un espíritu vivificante. Vamos ahora a Isaías 1:18, que dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos, Adán, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces vemos cómo ese rojo se refiere a ese pecado, se refiere a esa condición que ha sido degradada y que ahora está en desobediencia, que está contaminada con una naturaleza extraña que el hombre adquirió después de desobedecer al Señor, desobedecer su mandato y hacerle caso a la voz de la serpiente. Vemos cómo se obtuvo una naturaleza ajena, una naturaleza contraria, y esta naturaleza no solo se degrada, se enferma, se daña, se muere, sino que por otro lado se levanta en contra de Dios, se rebela en contra de Dios y tiene una oposición y enemistad con lo que el Señor es en su naturaleza. Entonces vemos como Dios permitió que Satanás lo enfermara en su cuerpo para mostrarle lo que en su alma había. Y aquí vemos el principio. Esta lepra, o las cuatro lepras, la blanca, la roja, la verde y la amarilla, que no es este tema, pero esas lepras representan condiciones de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestro corazón, en donde nosotros simplemente estamos enfermos por dentro y no lo sabemos. Pero en el caso de Job lo enfermaron por fuera para que se diera cuenta la verdadera enfermedad que tenía, que era por dentro. Y eso es lo que seguiremos examinando en el siguiente capítulo. Así que demos gracias al Señor por su palabra, porque nunca falta en nuestra mesa. Señor Jesús, gracias por esta palabra. Te bendecimos, te adoramos. Que no falte, Señor, tu pan para alimentar nuestra alma y para curarnos de las enfermedades que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y que se cumpla tu obra perfecta en nosotros, Señor Jesús. No solo las cosas añadidas y terrenales, sino las cosas eternas también, que es lo más importante y lo que nos llevaremos para siempre, Señor, de este mundo. En el nombre de Jesús. Amén.